bienvenida a mis hermanos, los miembros de la Iglesia Bíblica Misionera de la Gracia Tunal. Quiero darle la bienvenida a nuestros visitantes, aquellos que nos están acompañando en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan rutinariamente, a los que vienen, a los que están con nosotros desde ya hace buen tiempo. Y quiero darle la bienvenida a los niños. Espero hoy hayan traído el gráfico de El Sembrador, porque hoy el Señor, a través de su misericordia y de su bondad, nos va a aclarar cuál es el contenido de su parábola. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, dice el versículo 2, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el versículo 18. Oíd pues vosotros. Allí está el Señor junto con sus discípulos, en exclusividad los discípulos recibiendo la explicación. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado, dice el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más, bendito más. O pueden colocarle allí en sus Biblias, pero, dice el Señor en el versículo 23, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Podríamos finalizar esta porción con lo que dijo el Señor en el versículo 9, ¿lo recuerdan? El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, es necesario, nuestros invitados, nuestros amigos, niños, es necesario que esta mañana usted, sea en su mente, sea en un papel, sea en su Biblia, donde quiera, registre en cuál de los 4 terrenos usted se encuentra. Reitero, el tema para esta mañana es que usted logre ubicarse dentro de uno de estos 4 terrenos. No hay nadie que caiga fuera de estos terrenos. O está entre espinos, o está entre piedras, o está en el camino, o está en buena tierra. Y como el Señor, confiando en su misericordia, nos va a explicar esta mañana el contenido de cada uno de estos terrenos, es necesario que usted responda a la pregunta: ¿a cuál terreno pertenezco? Niños, les voy a preguntar al final a cuál terreno pertenece. Entonces también es la idea de que ustedes vayan en los 4 terrenos identificando a qué terreno pertenece. ¿Listo? Padres, no les vayan a ayudar. Por favor, no les vayan a ayudar. Ellos son muy capacitados. Y dentro de nosotros están ellos también con porción del Espíritu Santo. Sé que hay muchos niños entre nosotros que ya han creído en Cristo. Vamos a mirar entonces el contenido de esta porción desde el versículo 18 hasta el 23.
Y aquí es de resaltar que el Señor Jesucristo enseña por medio de historias. ¿Hay alguien que venga de Marte entre nosotros y que no conozca cómo se siembra una semilla? Muchos de los niños que están con nosotros, y creo que nosotros hicimos ese experimento, de tomar una arveja, de tomar un frijol, de coger un tarro de mayonesa, un frasco de mayonesa, de echarle agua, de ponerle el algodón y esperar a que le salga la raíz. Después de esa raíz, ¿qué se hizo? Se trasplantó. Pero por supuesto que primero llevamos la tarea a la escuela, porque eso casi siempre se hacía en la escuela. Y allí en la escuela el profesor miraba, nos evaluaba, nos decía, sí, todavía le falta un poquito, bájele más el algodón no está tocando el agua, entonces, y nos ponía el 5. Bueno, en nuestra época era el 5. Ahorita son solo 10, ¿cierto, Jefferson? Solo 10. Jefferson es muy fino. Se dieron cuenta que sin que yo lo quisiera, les traje a la mente algo que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos. Yo les pinté de una manera muy sencilla algo que ustedes vivieron, es lo mismo que está haciendo el Señor. Y ojo, todos los que enseñamos, todos los que tenemos el privilegio de abrir la escritura y compartirla a otros, porque el Señor nos está presentando un hermoso discurso homilético. ¿Qué está diciendo el Señor? Que entra a sus mentes a través de algo sencillo, que muestra esa sencillez de tal manera que para todos los que estamos escuchándole no es nada novedoso, pero lo hermoso de toda esta enseñanza homilética es que el Señor está arraigando verdades allí en su alma, en su corazón. Es la tarea que hace un novelista. Es la tarea que hizo William Shakespeare, para los que hablan inglés, es la tarea que hizo Miguel de Cervantes Saavedra a través del Quijote. Redactar, escribir, formular un libreto de tal manera que logramos nosotros a través de esa lectura ir con nuestra mente, imaginarnos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Yo les pregunto, ustedes me responden. El caballo del Quijote era robusto, inmenso, grande, poderoso. ¿Cómo era el caballo? Flaco. ¿Y ustedes vieron algún dibujo de que era flaco? No, ¿cierto? Porque Miguel de Cervantes Saavedra lo que hace es describir a un caballo que se le veían los cuartos traseros, se le veían las costillas y se le veía el cráneo. Y él no lo describió de una manera sencilla, así lo hace el Señor. Pero lo que estaba buscando Miguel de Cervantes Saavedra no era la salvación de sus almas, sino era enseñarnos a hablar español. Y lo que está enseñando el Señor a través de esta parábola es la salvación de nuestras almas. De tal manera, hermanos amados, que consideremos la forma en que el Señor hace su narrativa. Es una narrativa homilética, por supuesto, artística, y el Señor está presentando historias sagradas. No son cuentos. Todos sabemos distinguir entre un cuento y una historia. El cuento es algo que yo voy caminando y me invento. La historia, lo que está enseñando aquí el Señor es algo vivido, algo real, algo que tiene sustento y algo que Él utiliza para apelar a los sentidos de cada uno de nosotros, para mover los sentidos y para que con nuestros sentidos veamos imágenes que aunque no están allí plasmadas, sí hace el Señor que entren a nuestro pensamiento y de allí, si Él lo desea, nuestra alma. Nos enseña también el Señor a montar un escenario, a montar una escenografía, pero escuchen esto muy bien, las parábolas no llegan a mover los sentidos. Es decir, las parábolas no nos enseñan cómo usted debe ser humilde, no. Las parábolas no nos enseñan a ser un buen samaritano, no. Las parábolas no son para enseñarnos a ser personas sencillas de corazón, no. Todas las parábolas que el Señor presenta, o al menos a partir de aquí, las que vamos a estudiar, tienen que ver con un solo tema, el Evangelio. ¿Por qué? Vamos simplemente a hacer un recorderis. Ubíquese en el capítulo 13, el versículo 14.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué está diciendo el Señor en la parte final del versículo 15? Que oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor, todas las parábolas que desarrolla tienen contexto salvífico, evangélico, de pertenencia o de entrar al reino de Dios. Entonces, malas interpretaciones se han dado de las parábolas porque si uno dice, ¿quiere aprender cómo ser un buen samaritano? Léase la parábola del buen samaritano. ¿Quiere distinguirse de los demás? La parábola del trigo y la cizaña. Ahí está. No. Ninguna de las parábolas tienen un propósito de parte del Señor de mover los sentidos. No. Todas las parábolas que vamos a desarrollar a partir de capítulo 13 tienen un propósito salvífico. Y esta mañana debe ser esa la conclusión. ¿Cuál es el centro de las historias de Cristo? La persona del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el elemento central de cada una de las parábolas? El reino de Dios. ¿Qué encierra las parábolas del Señor? ¿Doctrinas? Sí. ¿Teología? Sí. Pero como escribió Marcos Vidal en su Facebook, no son las doctrinas las que salvan. No es la teología la que salva, es la persona del Señor Jesucristo la que salva. De tal manera que lo que nos está mostrando estas parábolas es la salvación a través de Cristo. Este es un contexto importante. También debemos entender que las parábolas se dan para la iglesia y se muestran las parábolas la forma como el reino opera aquí en la tierra. Esto es importante. Miren allí más adelante. La siguiente parábola que nos corresponde estudiar es el trigo y la cizaña. Si no entendemos que estas parábolas Cristo las enseña para la iglesia y para el reino aquí en la tierra mientras Él vuelve, pensaríamos que en el cielo va a haber trigo y cizaña. No. Espero ser claro en ello, mis hermanos, y por eso debo reiterar. Las parábolas que Cristo deja allí plasmadas son para que usted y yo entendamos que el reino de Dios ya se estableció aquí en la tierra con la venida, con el nacimiento de Cristo, y que esas parábolas van a mostrar quién es trigo y quién es cizaña aquí durante el reino. Pero no vayan a pensar, hermanos amados, que en el cielo va a haber trigo y va a haber cizaña. Allá todos somos cizaña. No, bueno, hay uno que está despierto y está todavía conmigo. Como decía el pastor Javier Martínez, al menos déjenme subir al púlpito para que se duerman. ¿Qué implica esto, hermanos amados? Que las parábolas tienen un doble propósito. Las parábolas tienen el propósito de salvar, escuchen muy bien. Y las parábolas tienen también el propósito de condenar. ¿Alguien le molestó eso? A mí me molestó. Porque el Señor está escondiendo la verdad y la verdad se la está entregando a unos pocos. El Señor hace posible a través de las parábolas que vengan juicio a las personas. Y el Señor hace que a través de estas parábolas los oídos de algunos sean engrosados, los oídos de algunos sean dificultados, los oídos de algunos sean ensordecidos y que los oídos de otros se activen. Lo siento, es lo que dice las parábolas. Pero, al mismo tiempo, las parábolas están llenas de misericordia. Y en esto ustedes también van a pelear. Porque no solamente las parábolas traen juicio, sino que las parábolas traen misericordia. ¿Y por qué misericordia? Porque el Señor, vamos a decirlo, lleva 12 capítulos enseñándoles a través de hechos, milagros, prodigios, portentos, ha predicado a muchas personas, de lo cual no todos, sino según la parábola un 25% se han convertido. Entonces, las parábolas tienen misericordia porque el Señor, a quienes no escuchan, a quienes endurecieron su corazón, a ellos no les va a dar más conocimiento.
entienda muy bien esto, ¿en dónde está la misericordia? Piensen si todas las personas siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo conocimiento de parte de Dios y no se convierten. ¿Cómo es el juicio para esas personas? Mayor. ¿Sí entienden? A mayor conocimiento, mayor juicio. Dice el Señor, esta enseñanza que yo estoy trayendo, que yo estoy dando, es difícil de soportar y es difícil de que ellos la entiendan. Pero en el juicio de Dios, todo conocimiento dado va a ser juzgado. ¿Qué hiciste con él? Ejemplo. ¿Cómo dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento, creo, han sido muy fieles y muy juiciosos. Los maestros de escuela dominical lo han enseñado. Tenemos entre nosotros niños, jóvenes y ya muchos adultos que han sido preparados, formados, enseñados en el quinto mandamiento, honra a padre y madre. ¿Y cómo es el comportamiento de esos jóvenes sin Cristo en la honra a sus padres y a su madre? Difícil. Si se descuidan los padres les pegan, los gobiernan, los hijos se imponen sobre los padres. ¿Qué está diciendo? ¿Que ellos no conocen el mandamiento? Sí. ¿Qué está diciendo? Que si parten a la presencia del Señor, el Señor les va a decir, ¿qué hiciste con lo que te enseñé acerca de honrar a padre y madre? ¿Lo aplicaste? No. Si notan dónde está la misericordia del Señor, no les va a dar más luz, porque a más luz, mayor juicio. Vayan ubicándose, hermanos amados, porque a través de esta parábola, el Señor quiere que nosotros realmente nos ubiquemos en esos terrenos y que usted, amigo, niño, joven, visitante, entienda que no puede estar fuera de esos terrenos. En alguno tiene que estar y en alguno de ellos el Señor nos va a demandar. Las parábolas es la teología de la salvación de Jesús y las parábolas son todas aquellas que el Señor entrega. Pero recuerden, les leo 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para este hombre natural esas cosas que son del Espíritu son locura. Y para ese hombre natural es imposible que las pueda entender, porque estas parábolas hay que discernirlas espiritualmente. Es posible que a través de la misericordia el Señor nos haya revelado la mente de Cristo, pero que usted logre encajar todas las piezas de la parábola no significa que es salvo ni que es creyente. Reitero, es posible que el Señor le haya dado más revelación, pero no implica que usted es salvo ni que es creyente. Tenemos explicación de la parábola, como lo vemos en el versículo 18 en adelante. Pero hay parábolas que el Señor no explica. Y sin embargo, para esas que el Señor no explica, usted y yo podemos hallar explicación a través de otros pasajes. Va a ser más fácil de comprender, va a ser más fácil de entender. Entonces, vamos de lleno al versículo 18. Escuchad pues vosotros la parábola. En este caso necesito repetir el contexto. Son los discípulos que se les acercan al Señor y el Señor les dice, para ustedes discípulos es de sumo interés entender esta parábola. Sigo en el versículo 18. Para ustedes discípulos es necesario que pongan su oído. Pero reitero, no es solamente oír, porque lo que dice el versículo 9 es que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo el Señor? Que quien realmente oye es quien obedece. Recuerden la connotación que habíamos visto esto anteriormente. ¿Qué hay allí también? Una revelación de misterio. Ese misterio en lo cual los profetas y hombres de antaño quisieron profundizar y no les fue concedido. Pero ahora el Señor se lo concede a pescadores, recaudadores de impuestos, entre otros. ¿Sí notan la gran diferencia?
ustedes y yo, hermanos amados, por la misericordia del Señor, recibimos este conocimiento personal de Cristo. Es parte de la gracia. Por la gracia de Dios, usted pertenece a un terreno que da fruto a 100, a 60 y a 30. Pero entiendan esto, la parábola fue enseñada de parte de Cristo para tener y mostrarnos más de su misericordia hacia nosotros. Entonces, si usted logra entender esta parábola, es porque también hace parte de estos discípulos que estuvieron allí con el Señor y recibieron su explicación. Hoy pues vosotros exclusivamente, el Señor está allí exhortando el oído de los oyentes. ¿Cómo está su oído hoy? ¿Atento? ¿Dormido? ¿Ido? Está aquí con nosotros en cuerpo, pero su alma está al otro lado. Lo que está diciendo el Señor es, escuchen correctamente, escuchen atentamente, pongan mucho énfasis en la palabra del Señor, es lo que está diciendo Él. Buena atención. Dice el Señor, ponga su alma en lo que está escuchando. Dice el Señor, de nada sirve que escuchen si aplicamos el refrán de hoy en día. Por un oído les entra y por el otro les... lo conocen muy bien. En cierta manera tenemos que leer esta parábola así. Bueno, si usted tiene problemas en el oído izquierdo, entonces... ¿Derecho? Cañonero. El hermano fue cañonero. Aquí hay una exhortación en el versículo 18 que nos aplica perfectamente para esta mañana. Hoy pues vosotros. ¿Por qué hay una exhortación? Porque dice el Señor, mire, a las multitudes, a las grandes multitudes que hay aquí, no se los voy a explicar a ustedes. Entonces no pueden pasar por alto y hacerlo de una manera relajada al escuchar. No, atentos. ¿Danilo está atento? ¿Danilo Junior? Sí. ¿Los niños están atentos? Versículo 19. Cuando alguno oye al Logos, ¿y quién es el Logos? La palabra del reino. Y no la entiende, viene el malo. Voy a leer la transliteración de otras versiones. Cuando todos oyen la palabra, oyen al Logos del reino, están escuchando a la persona del Señor Jesucristo, pero no la entienden, no la comprenden, viene el maligno, el malo, el perverso, Satanás, y arrebata, roba todo lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay características propias de los 4 terrenos. A todos les fue sembrado. ¿Y qué se les sembró? La palabra. ¿Sí lo notaron? Aquí la semilla, niños, ya ahora sí el Señor nos muestra que es la palabra. A todos se les sembró. ¿De la misma cantidad y de la misma manera? Sí. ¿A todos se les entregó por misericordia del Señor? Sí. ¿A todos se les sembró? Sí. ¿Y en dónde? En el corazón. O sea que los 4 terrenos, mire lo que nos está dando a entender el Señor, es el corazón. No vaya a llegar a inculpar al Señor allí a los cielos cuando se presente delante de Él y le diga, Señor, es que no me diste la misma proporción de palabra. Sí. Es que no me diste la misma cantidad de palabra. Sí. Es que no me la pusiste donde debía. Sí, en el corazón. Y esa palabra te dice en esta mañana que eres culpable, heredero del pecado en Adán y en Eva, y que esa culpabilidad y esa herencia te envían directamente a la condenación y al infierno. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Cristo Jesús es Dios hecho carne, es el Logos habitando entre nosotros, el cual pagó por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo el Señor? Que esa es la palabra que es sembrada. ¿Qué nos dice esa palabra? Que para pertenecer al reino de los cielos es necesario que se arrepientan, crean en Cristo y Él nos salva. Él nos va a salvar. Cuando alguno oye, y yo lo que estoy observando allí, voy a mostrarles esta figura, es que el Señor está predicando, capítulo 13, versículo 1 al 9, y hay personas que están pensando en el almuerzo.
El Señor Jesucristo vio a algunas personas que estaban pensando en el matrimonio, otros que estaban pensando en la salida al parque. El Señor vio por allá algunos que estaban pensando en el partido esta tarde. El Señor vio a otros niños que estaban pensando en que su papá les dijo, vamos a la iglesia y cuando volvamos les voy a prestar el computador para que jueguen, o sea que están pensando más en el computador o en la tablet o en el celular. Por eso el Señor dice, cuando alguno oye, mientras está oyendo, mientras está allí y no comprende o no discierne, es porque indudablemente su corazón en el cual fue sembrada esa semilla está pensando es en otra cosa. Su corazón está en otro lugar. ¿En dónde está su corazón en este momento? 3 nomás. El resto se nos fueron. ¿Dónde están? Su corazón está en este momento en las pruebas, tribulaciones, dificultades. El Señor también nos va a hablar de ello. Su corazón está en este momento en la universidad, en el colegio, en los logros que le hace falta para terminar el semestre o para terminar su bachillerato. Su corazón está en las deudas, su corazón está en la casa, su corazón está en el negocio, su corazón está en la renta. Todo eso el Señor lo va a poner aquí directamente y nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque el Señor está observando que hay muchas miradas perplejas. Hay muchas caras en esa multitud que como que están en otro lugar. ¿Saben qué ocurre? Que mientras la palabra es sembrada y otros están pensando en todo esto que les dije, viene Satanás y se roba esa palabra. ¿En dónde estamos? En el camino. El campo que se está describiendo de parte del Señor es el camino. ¿Sí estamos de acuerdo? Allí en el versículo 19, en la parte final. Entonces, se sembró la palabra, se sembró en el corazón, se sembró de una manera igual. Aquí lo que está haciendo el sembrador es esparcirla, pero en vista de que usted no está poniendo atención, en que usted está pensando en algo completamente diferente, en que usted es un joven hermoso, lleno de vitalidad y de proyectos, y usted dice, no va a ser en este momento, sino va a ser dentro de 30 años que yo venga a Cristo, o usted es un viejo de 70 años que dice, yo todavía no, voy a esperar a mi lecho de muerte, ahí sí voy a recibir esa palabra. En ese tiempo y en ese transcurso viene Satanás, que está allí mostrado de parte del Señor como las aves que toman esa palabra y la arrebatan, se la roban, la consumen. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Satanás es el ladrón por excelencia. Satanás es quien arrebata, es el salteador. Satanás es aquel que no desea que la semilla en su corazón sea sembrada. Niños, Satanás no es ningún amigo. Satanás es el enemigo suyo y personal. Y Satanás es quien lo mueve a pecar. ¿Va a permitir en esta mañana que la palabra de Dios que ha sido sembrada le sea arrebatada? No le pregunto solamente a los niños, le pregunto a usted, joven, caballero, dama, usted que nos acompaña. ¿Va a permitir que Satanás le robe? ¿Qué le va a robar? Es fácil que nos roben el celular, o es fácil que nos roben el sueldo, o es fácil que nos roben de diferentes maneras y cosas que se pueden reponer. Pero aquí lo más importante es que lo que está diciendo el Señor es que se están dejando robar la palabra que permite que tengan vida eterna. Repito, no es cualquier cosa, es la palabra del reino. Es el mensaje de cómo ser miembro del reino de Dios. Es el mensaje que dice cómo entró al reino. Lo que se está usted dejando robar es la salvación de su alma, la redención, su nuevo nacimiento, su reconciliación. Lo que está haciendo en usted esta semilla es mostrarle su pecado. Y espero que en esta mañana le esté mostrando el pecado. Y si le está mostrando el pecado, arrepiéntase y venga a Cristo, antes de que Satanás venga y robe esa semilla. ¿Cuál es la característica de esta semilla? Incorruptible. No tiene nada de malo, es una semilla excelente. Es una semilla que es entregada de parte del mismo Dios. Perdón.
Me dirijo a usted, hermano. ¿Quién es el sembrador? En este caso de la parábola, ¿quién es el sembrador? El Señor. ¿Quién es el sembrador hoy en día? Usted. Me dirijo a usted, hermano, hermana. Usted como hijo, como hija de Dios, es el sembrador. Usted es el que abre la escritura, la expone a sus niños chiquitos, recién nacidos, a sus jóvenes, a sus hijos mayores, a los casados. Usted es el sembrador. ¿Cómo siembra usted la palabra? ¿De una manera abundante o escasa? Porque si siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Me refiero a usted, sembrador. Su deber es sembrar. Solamente cuando esté haciendo buen sol. ¿Se han visto que los sembradores salen de madrugada? Si está lloviendo, si no está lloviendo. Si llueve, amén. Si no llueve, amén. Si hace sol, amén. Lo que les estoy diciendo es que usted, yo, como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia, debemos sembrar la semilla en toda ocasión. Vamos a planear una reunión de 15 años en nuestra iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Una fiesta. ¿Y cuál va a ser el centro de esa fiesta? Cristo. ¿Y qué vamos a hacer con los invitados? Les vamos a sembrar la semilla. Lo hacemos en el matrimonio. Lo hacemos cuando alguien fallece. Lo hacemos en una invitación a casa. En todos los momentos y las ocasiones. Siembre la semilla de una manera abundante. Yo les pregunto, para que se animen, ¿usted sabe cuánto va a brotar de esa semilla que siembra? No. Piensen nuevamente en la parábola del sembrador. En este caso, ¿depende del sembrador que venga agua y haga crecer a esa semilla? No. ¿Depende del sembrador el terreno? No. ¿Depende de la calidad de la semilla? En este caso está garantizada. No. ¿Se dan cuenta? Ni el terreno, ni las condiciones del ambiente dependen del sembrador. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Sembrar la semilla. ¿Poca o mucha? Mucha. ¿Y quién le da los resultados? El Señor. Y es posible, decía el pastor Javier, que nos llevemos esa sorpresa, de que nos encontremos en el cielo a alguien que usted le sembró la semilla y dijo, no, yo no doy un peso por este Señor. Y allá en los cielos se lo encuentra. Y aquel con el que estuvo le dio discipulado, le enseñó los libros de la Biblia, le enseñó a hablar en griego, en hebreo, en arameo, y le dio absolutamente todo y no se lo encuentra allá. Pero es que no depende de usted, depende del Señor. Entonces, su tarea, sembrar. Y déjele el resultado Cristo. Está sembrando en el terreno propicio el corazón de las personas. Está usted allí, en el corazón. Miremos esas características de ese camino. ¿Por qué el Señor está comparando el corazón de estas personas con esos que están en el camino? Esos que no entienden. Esos que la semilla les fue lanzada y se resbaló. Teníamos con nosotros un ingeniero civil, ya no está con nosotros, pero cuando usted arma una carretera, escuchen muy bien, cuando usted arma una carretera, no vayan a empezar a relacionar ese camino con aquella persona, no, les prohíbo eso. Cuando usted arma una carretera, usted rompe, ¿cierto? Pero si pasa un camión, se hunde. ¿Qué tiene que hacer con esa carretera? Echarle cierto material y pisarla, y pisarla, y pisarla, y pisarla. Ese compactado hace que ese piso sea como duro, durísimo. Ahí fue donde sembró la semilla. ¿Sí lo entienden? Ahí, en ese lugar, sembró el Señor. En corazones duros. Amén, por la misericordia del Señor, que hoy no hay corazones duros entre nosotros. Escuché por ahí algunos, no, mis hermanos amados, porque si usted va con la premisa de que estoy sembrando sobre este corazón duro, usted dice, aquí no va a salir nada. En otras palabras, a usted que le interesa el tipo de terreno, no es su labor.
Su labor es sembrar. De tal manera que si usted se mira, el del espejo tenía el corazón duro como ese camino y el Señor lo convirtió. ¿Cierto? Amén. Esas son las características de ese terreno. Y aunque, reitero, no depende del sembrador, el corazón duro dejó que la semilla le fuera arrebatada. Pero yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, y sobre todo los que han pasado, los que se la han pasado últimamente paseando en el día del Señor, que usted inclusive nota que en el camino nacen matas. A pesar de que todos los días pasan tractomulas, pasan carros, pasan de todo, en esos caminos viejos y antiguos en los cuales el Señor se movía, aún en la mitad salen matas. Y es un terreno duro, pero salen matas. Hay fruto. Es lo que nos está diciendo el Señor. No se preocupe, deposite la semilla, siembre esa semilla. Nunca piense que es demasiado duro el terreno. Y este terreno, hermanos amados, es al cual el Señor nos invita a que estemos nosotros sembrando constante y permanentemente. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, igual que el anterior, también fue sembrado. Este fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, con gozo. Se siente contento. Estos oyentes, dice el Señor, reciben con buena impresión la palabra. Sí, esta palabra es chévere, la necesito. Esta palabra me impresiona, esta palabra es poderosa. Pero miremos hasta dónde llegan. Hasta dónde llegan estos que fueron sembrados en pedregales. Bueno, niños, ¿alguien se registró dentro del camino? Usted dijo, niños, los que tienen ese gráfico, yo estoy aquí en el camino. Ninguno. Amén. Padres, no les ayuden. Ahora, para estos que recibieron la palabra en pedregales, para ellos la palabra resbaló. Los caminos o los lugares con pedregales, usted nota que aquí hay una piedra, que aquí hay otra piedra y otra piedra y no encajan. Hay huecos, hay espacios. Piensen que en ese espacio fue la semilla, en ese lugar. La semilla resbaló hasta allá. Pero le dieron la espalda. Los oyentes a los cuales la palabra le fue sembrada en pedregales cerraron los oídos. No escucharon y por tanto no fueron al cielo. A diferencia de los del camino, ellos la recibieron al momento. Hoy, 29 de octubre, salen gozosos, van para la casa, pero tienen características diferentes. Se comportan como hipócritas. Dicen ser cristianos. Son aquellos que se mueven por emociones. Son aquellos que tienen estas emociones súbitas. No sé si ustedes los han notado. Hay personas que están en un gozo y una alegría inmensa aquí. Y a los 2 minuticos, deprimidos, botados en el suelo, diciendo yo no soy nada, y dándose en golpes de pecho. Esos son los que están sembrados en pedregales. Esos son los que hacen que esa semilla brote pronto, los que dicen hacer profesión de fe cristiana, pero que indudablemente son fervorosos. Son los que llaman flor de un día. ¿Sí la conocen? Esa flor que solamente sirve para un día. O permítame en otra ilustración, de pronto más para nuestros días. Son esas moscas de un día. ¿Ustedes sabían que las moscas cuando son más grandes viven solamente 24 horas? Así son esos creyentes, de un día. Son esos creyentes que la reciben y usted los ve gozosos. Y usted dice, uy, otra corona más para el cielo porque yo le prediqué a esa persona y mire cómo va con ese gozo para la casa. Pero cuando degustan esa buena palabra, hay cosas que para ellos son superiores y abandonan o dejan. La semilla surgió pronto, nació rápido, pero no tenía raíz, no tenía sustento. La semilla fue por algún tiempo beneficiosa, pero no dio más fruto que para un día. Son aquellos que usted los ve corriendo bien,
y después se pararon, se detuvieron. Y usted dice, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué el fracaso? Son aquellos que usted los ve con nosotros, se hacen miembros de la iglesia, la membresía no da salvación, pero que están con nosotros, vienen inclusive hasta la reunión de oración. ¡Qué milagro! Están aquí, esos sí son los salvos, pero salen de entre nosotros. Y Juan nos dice que salieron de entre nosotros para mostrar que no eran de nosotros. ¿Usted es de los de Pedregales? ¿De los de emociones? ¿Usted es flor de un día? ¿Usted es de aquellos que no tienen raíz en Cristo Jesús? Sino que el Evangelio le llega a su corazón siempre y cuando su emoción, su corazón esté alegre. Porque si su corazón está triste, entonces no va a permitir que haya buena raíz allí. Esos de Pedregales son los emocionalistas, son los de emociones, son los de la salvación superficial. Estos de Pedregales son los que se les pide que hagan un sacrificio por Cristo y ahí huyen. Estos de Pedregales son aquellos a los cuales Dios les dice, eres creyente, a partir de hoy debes vivir en santidad, pero tienen un pecado guardado que les dice, no, prefiero mi pecado. Y la semilla que les fue sembrada no causó en ellos nada. Caminos Pedregales. Versículo 21 nos dice también con relación a ellos. No tienen raíz en sí, es de corta duración. Viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Me dirijo a todos, porque aquí está garantizada, escuchen muy bien, aquí está garantizada para toda la persona que reciba la semilla, está garantizada la aflicción, la tribulación, la prueba, la persecución por causa de la palabra. ¿Sí entienden eso? Lo que no dice el Señor no dice por ningún lado en el versículo 21 que quien reciba el Evangelio y quien crea en Cristo le va a ir bien. Casa, carro y beca. También como a Brian y como a Oscar, el Señor les va a dar inclusive a esta esposa. No dice eso. Para ustedes que me están escuchando en esta mañana y no han venido a Cristo, niños, jóvenes, adultos, damas, caballeros, quienes no han creído a Cristo, vienen a Cristo y están garantizadas las pruebas, las dificultades y las tribulaciones. Para ellos que reciben en los pedregales, los que reciben esta semilla, inmediatamente les viene la prueba, les viene la exigencia, la demanda de parte del Señor y huyen, salen corriendo. Es interesante que la palabra que el Señor utiliza allí, en el versículo 21, aflicción, se refiere a la parte de una máquina que se utilizaba para convertir en convertir en harina el trigo. Es un rodillo grande, inmenso, que se bajaba, es una piedra grande que se baja y esa piedra se le da vueltas, el trigo está puesto debajo y en medio está el trigo, aquí hay otra piedra y empieza a moler esa piedra fuerte, fuerte, fuerte y los granos de trigo se convierten en harina. Y con esa deliciosa harina es que se hace el pan. El Señor está utilizando esa palabra y está diciendo, miren, como creyente y como hijo de Dios está garantizada la prueba, la trilla. Como creyente, como hijo de Dios, está garantizada la piedra de tribulación. Se llama en latín el tribulum. Y ese tribulum está puesto sobre todo creyente. Ahora entonces yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo se comportan? ¿Cómo nos comportamos en medio de la prueba? Enfermedad, aflicción, persecución. ¿Salimos huyendo? ¿Corriendo? Si salimos corriendo implica que no somos de Cristo. Si salimos huyendo y no aceptamos la prueba y la tribulación que está garantizada, no somos de Cristo. Somos esos que fueron sembrados en pedregales, flor de un día que apenas les llega la tribulación, huyen. ¿Está usted en el camino o está usted en pedregales?
¿Es usted aquel que la prueba lo sacude y le invita a huir y a salir corriendo? ¿Cómo es usted en medio de la tribulación que el Señor envía? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este sí, definitivamente no soy yo, dirán algunos. Vamos a ver. El que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán, la ansiedad, las preocupaciones, los negocios de este siglo, de este mundo, de esta era, el engaño o el amor decepcionante hacia las riquezas ahogan u oprimen la palabra de Dios y esa palabra se hace estéril o infructuosa. Aquí el Señor abre más el abanico de aquellos que no dan el crecimiento a su palabra. Esa palabra fue ahogada. Aquí lo que se está mostrando es que la palabra de Dios fue sembrada y que esa palabra se fusionó con el espino. El espino hace que sean uno la semilla y el espino, pero la naturaleza de ese espino se impone sobre la naturaleza de la semilla. Este terreno sí echó raíces, no fue como el del camino que no echó raíces, no fue como el del pedregal que fueron raíces pequeñas. Este terreno sí recibió esa semilla y echó raíces. Y allí se muestra que fue hondo, allí se muestra que dio fruto, pero que ese fruto encontró estorbos, algunos pequeños estorbos. ¿Cuáles fueron los estorbos? ¿Qué fue lo que ahogó o sofocó esa raíz de la palabra del Señor? Preocupaciones. ¿Cómo van sus preocupaciones? Estoy tan preocupado que no vengo ni siquiera al día del Señor, porque son tantos mis afanes y preocupaciones. ¿Qué fue lo que ahogó? Los placeres que conllevan las riquezas. Los placeres hacen que la palabra del Señor sea ahogada. Las riquezas, el afán de este siglo. Las preocupaciones no son este tipo de preocupaciones. ¿A quién le voy a predicar hoy? ¿Será que la hermana tal, el hermano tal sí va a llegar a la iglesia? No. Son las preocupaciones mundanas, las preocupaciones de este siglo, las preocupaciones de este momento. Esas preocupaciones es lo que hace que se ahogue esa semilla. Es interesante cómo el Señor compara los afanes y las preocupaciones de este mundo con espinas. Esos afanes y preocupaciones no lo chuzan a usted, no lo pullan. Es interesante cómo el Señor está mostrando que esos afanes y esas preocupaciones están completamente puestas para oprimirnos. También es interesante, afanes de este mundo, riquezas de este mundo, el amor a este mundo, el Señor lo está comparando con espinos. Si usted va a Génesis, cuando el Señor envía las maldiciones, dentro del juicio que Dios entrega, está para Adán. Ahora la tierra no le iba a dar mangos, papas, yucas, sino que le va a dar espinos y abrojos. ¿Y qué hace el Señor con los espinos y los abrojos? Los quema. El afán, las riquezas, el amor a este mundo, el Señor los va a enviar directamente al infierno. Y es interesante que el Señor está diciendo, usted está amando más eso que la semilla que está siendo depositada. Usted se preocupa y tiene muchas congojas, tiene muchas preocupaciones, pero descuida lo más importante. ¿Recuerdan a Marta? ¿Recuerdan a María? Marta se preocupó por el oficio, la labor, la tarea, el afán de atender al Señor. Y María se postró a los pies del Señor Jesucristo, hizo lo que para ella era más importante y el Señor así se lo reconoció, escuchar la palabra. ¿Qué es para usted más importante? ¿El afán de este siglo? ¿El engaño de las riquezas? El decir es que tengo que trabajar y trabajar y trabajar y tengo que amasar fortuna.
Es allí donde usted dice, para mí lo más importante es dejarle un seguro asegurado, un futuro asegurado a mis hijos. Tengo que hacer riqueza. Esperemos si cuando usted fallezca sus hijos le van a agradecer por esa riqueza o simplemente se van a sacar los ojos entre ellos como cuervos para quedarse con esa riqueza. Pero usted trabaja y se preocupa y se afana. Existe un hombre del siglo III que se llama Juan Crisóstomo. Y a este Juan Crisóstomo le decían el del habla dorada. Y esa habla dorada era porque él, temeroso del Señor, emitía frases con base en la Escritura. Y dice Juan, con base en este pasaje, dice Juan Crisóstomo, no dijo el Señor, el siglo. Vamos nuevamente ahí. No dijo el Señor que este siglo es el mal, no, que esta edad, no, sino es el afán del siglo. ¿Sí nota? Usted tiene que indudablemente vivir en el tiempo que el Señor le ha permitido, pero no se afane por esta edad, por este mundo, por este siglo. El Señor no dice que el problema son las riquezas. El Señor dice es que el engaño de las riquezas es lo que hace que usted se vaya realmente de lo importante. A los ricos que están entre nosotros, económicamente hablando, el problema para ustedes es pensar que las riquezas son su todo, pero los ricos también lloran. ¿Recuerdan la novela? Los ricos también se enferman, los ricos también mueren. Mi hermano, mi hermana, amén por las bendiciones materiales que el Señor nos ha dado, pero eso no nos tiene que apartar de el principal propósito, la redención y salvación de su alma. Por último, pero, este es el más importante, este es el hermoso, este es el que hay que resaltar, este es para usted, este es el de la iglesia, este es el de predicar, este es el terreno de su corazón. Espero que así sea en esta mañana, es lo fundamental, es lo más importante. Es el centro. Olvídese del camino, olvídese de las espinas, olvídese de las piedras, olvídese de las rocas, olvídese de todo esto. Este es el más importante. Pero, dice el Señor, lo que viene hablando, cosas trágicas, tristes y de condenación para todo el que no se convierta, ahora se convierte en algo contrario. Pero, dice el Señor, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que cae en buena tierra. Pero yo les pregunto, dice el Señor allí en el versículo 23 que en esta buena tierra o en esta tierra no habían espinos. Dice el Señor que no habían piedras. No, ¿cierto? Es decir, que el verdadero creyente es creyente en medio de las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones, dentro de los espinos, dentro de las piedras. Ese es el verdadero creyente. Que amén por el Señor porque permitió que en esas circunstancias se diera fruto. El fruto está por encima de los ataques del maligno. El fruto está por encima, amados hermanos, de que el enemigo venga y nos tiente, que nos va a tentar. El fruto, el recibir esa palabra y dar a 100, a 60 y a 30, es de glorificar al Señor en medio de la aflicción, de las persecuciones, de las pruebas, en medio inclusive aún de las riquezas. Si usted es rico y en medio de esa riqueza conoce a Cristo, vino a Cristo y creyó en Cristo, amén. Porque no es de ustedes, es de el Señor. Reitero, no hay diferencia. ¿Quién dio el que esta semilla diera fruto a 100, a 60 y a 30? Cristo. Ahora, para usted, mi hermano, mi hermana, le reitero, usted es un buen terreno, porque el terreno fue abonado por Cristo. Pero, ¿cuál es su fruto? En 39 años de ser cristiano, ¿su fruto es a 100, es a 60 o es a 30? En primera instancia, alégrese porque no hay fruto malo.
¿Sí me entiende? Si su fruto, el fruto que ha dado en Cristo Jesús es al 30, es decir, que dentro de todos los 73 miembros que tiene la iglesia, 30 le pertenecen a usted porque han venido a conversión por su predicación, amén. Y el que hizo que se convirtieran 60, amén. Y el que hizo que se convirtieran 100, amén. Usted puede estar dentro de este terreno y decir el que dio fruto a uno. ¿Quién? Usted mismo. Usted es fruto. Usted es fruto en buena tierra para el Señor. ¿Este terreno lleva frutos? Sí, y muy bueno. No es un fruto malo, no es un fruto mediocre, no es un fruto de despreciar, no. Usted se para enfrente de un árbol de mangos y observa un mango maduro, rojo, gordo. La rama está así. ¿Y usted qué hace? Se le tira, con toda. Así se ha invitado a la finca, no importa, me lo robo. Pero usted nota al lado de él un mango verde. El centro es amarillo. Para los más osados, también lo cogen y ¿qué hacen? Le echan sal y se lo comen. Pero aquí está el rojo y aquí está el verde y aquí hay un mango así de chiquito. ¿Y usted qué dice? En 6 meses que me inviten tengo un mango corto, grande, rojo para comerlo. Todos los frutos son buenos. Usted es fruto bueno, agradable. Usted es olor fragante para el Señor. No vaya a pasar como fruto de segunda calidad. No. Usted es el fruto que el Señor ha querido que se dé en ese medio, en ese ambiente. ¿Hubo estorbos? Sí. ¿Hubo persecución? Sí. ¿Hubo pruebas? ¿Hubo dificultades? Pero ustedes, hermanos amados, y yo, por la gracia del Señor, estuvimos como oyentes atentos. Ustedes y yo, por la gracia del Señor, somos fructíferos. ¿En qué se ve su fruto? Bueno, usted predica. Ah, pero el otro hermano ora. Ah, pero el otro hermano trabaja en la misión. Ah, pero el otro hermano le gusta recibir hermanos en casa. Ah, pero el otro hermano le gusta abrir la escritura. Todos llevan fruto y el fruto es diferente. En el reino de Dios todos llevan fruto, aunque el fruto sea diferente, pero es fruto, glorioso fruto, hermoso fruto. Huelo aquí deliciosas manzanas celestes, agradables mangos, bananos hermosos, todos codiciables. Así nos hizo el Señor, nuevas criaturas a cada uno de nosotros. Todas las cosas viejas pasaron, todas ahora son nuevas. Conclusiones, hermanos amados. El que tiene oídos para oír, oiga en esta mañana. Versículo 9. Ha escuchado la palabra. Cristo Jesús es el que da el crecimiento. Venga Cristo hoy. Porque es posible que esta tarde Satanás le robe la semilla sembrada. Esta variedad, como conclusión de esa semilla, depende del maestro y depende de la semilla, no de usted. Su tarea es sembrar la buena semilla. A.T. Robertson, en el 2009, con relación a este pasaje, en el 2003, escribió que realmente quien determina ese resultado de semilla es el tipo de semilla. Y usted debe sembrar la mejor semilla, el Evangelio, el que le fue sembrado también a usted. Su corazón, hermanos amados, estuvo preparado para la evangelización. Cualquiera sea el terreno en el cual usted va a sembrar esta semilla, el Señor lo prepara. O lo prepara para la condenación y no depende de nosotros, o lo prepara para la salvación y no depende de nosotros, depende del Señor. Esta parábola, finalmente, es la respuesta al corazón del hombre. Si el hombre responde duro e indiferente a la palabra del Señor, viene condenación. Si el hombre, joven, niño, usted responde de una manera tierna hacia esta palabra, vendrá a dar fruto. Ahora les pregunto, chicos,
¿Usted dónde puso su nombre? ¿Dónde está ubicado usted en estos 4 terrenos? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien le quiere compartir a la